할렐루야. 네, 감사합니다. 우리 가브리엘 중창단의 아름다운 찬양. Gracias al grupo de Gabriel, grupo de alabanza, por esas hermosas alabanzas. Así como dicen las letras de esa canción, oro que Cristo viva en nosotros, en cada una de nuestras vidas. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Oro esto en el nombre del Señor. Hoy, a través de Hechos 9, del 13 al 19, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado El Dios que se apareció a Pablo. El Dios que se apareció a Pablo. 우리가 몇 주 전부터 이 수요 예배 때 한 2번 정도 이 같은 주제로 설교를 했습니다. Hace algunas semanas atrás estuve predicando, 이 하나님의 현현에 대해서. he estado predicando sermones 7일 날 우리와 항상 basados en una, les he hablado acerca de la 이런 구약에 하나님께서 직접 나타나신 그런 모습에 대해서 말씀을 나눴고요. 그 다음에 이어서 de la teofanía. Les estaba hablando de la teofanía, de cuántas veces se apareció el Señor en la Biblia, cuando se le apareció a Daniel, a diferentes personas. Les prediqué un mensaje titulado Dios que está siempre con nosotros, otro mensaje titulado Dios que se apareció a los profetas. Y hoy vamos a aprender del Dios que se apareció a Pablo. 이사야 선지자에게 나타나신 하나님. El Dios que apareció a Pablo. Él tiene similitudes con Dios que se apareció al profeta Isaías, al profeta Daniel y a Ezequiel. 묘사하고 있는 하나님의 모습은 모두가 다 Podemos ver 한 분을 que 증거하고 todas las veces que Dios se apareció en el Antiguo Testamento, todo eso eran sombra o presagios de Jesucristo. ¿Qué clase de Dios apareció a Pablo? ¿Quién era este Dios que apareció a Pablo? Primero, 인성과 el Dios 신성을 que posee tanto la humanidad como la divinidad. 인성과 신성을 El Dios que posee tanto la humanidad como la divinidad. 다른 내용인데 왜 또 말씀하시나 이렇게 생각하시겠는데요. 이게 Y a lo mejor usted diga, no, pues nosotros ya sabemos esto, porque lo está repitiendo. 바울이 되기 전에 사울이 교회를 핍박하러 다메섹으로 가는 길에 부활하신 예수. Pablo, antes de convertirse en Pablo, 이 부활하신 él iba camino a Damasco, 육의 몸을 입고 나타나신 pero Jesús se le apareció, 이 오늘 본문 내용은 왜냐면 분명히 거기 어떻게 나와 있냐면은 하늘에서 pero Dios no se le apareció a Pablo 음성이 들립니다. en la carne, él no se le apareció en la carne, y sabemos esto porque en la Biblia dice que hubo una luz del cielo que le habló. 그런데 그러면은 승천하신 부활하신 후에 승천하신 예수님인데 Este Jesús que había resucitado, 말이 안 되죠. 근데 인성을 갖고 ¿cómo 계시다는 tiene 것을 humanidad? 몇 번 증거를 하셨어요. 어떻게 증거하셨냐? 승천하신 예수님이면 누구십니까? 물어보면 Si él resucitó, si él resucitó y usted le pregunta quién eres, él tenía que haber dicho yo soy Jehová, tu Dios, el 여러 creador. 가지 하나님의 성우가 있잖아요. 그런 이름을 쓰실 수 있는데 어떻게 대답하셨죠? 나는 네가 핍박하는 Él pudo haber dicho todas esas cosas, pero cuando Pablo le preguntó, ¿él qué dijo? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. 안 나와 있는데 사도행전 22장 8절 보시면 더 정확하게 Si vemos en Hechos 22:8, 22장 8절에서는 이 다메섹으로 가던 vemos aquí. 한번 누구에게 얘기하는 그 장면이거든요. 근데 그 사도행전 22장 8절 Aquí vemos a Pablo que está contando la historia de cuando Jesús se le apareció. Y aquí dice, y le respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. 더 정확하게 나사렛 예수다 O sea que él dijo, yo soy Jesús el Nazareno. 힉스빌에 사는 박종서다 이런 식이에요. Él es como decirle, yo soy Andrew que vive en Hicksville, algo así.
Jesús estaba diciendo de esa forma. 하늘에서 얘기하시는 거예요. 하늘에서 O sea que 예수님이 cuando él dice Jesús el Nazareno, Jesús estaba enfatizando en su humanidad. También 인성을 강조하고 en Hechos 20, el primero él le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, y luego le dice, yo soy Jesús el Nazareno al que tú persigues. Enfatizó Jesús el Nazareno. 사도행전 26장에 또 O sea que él estaba enfatizando su humanidad. 임금들 앞에서 사도 바울이 그 자기가 También podemos ver 예수님을 만난 다메섹 도상에서 예수님 만난 내용을 otra evidencia que nos muestra 번 나와요. su humanidad 22장 26장 en ese momento cuando se apareció a Pablo. 조금씩 디테일이 틀리죠. Si vamos a Hechos 26:14, él habló en un dialecto hebreo. 뭐라 그래요? Y después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 하늘에서 빛으로 나타나셔서 사울이 Esto fue lo que Jesús, el Señor resucitado, le dijo a Saúl. Él le dijo en un idioma hebreo, en un dialecto hebreo. 원어를 보면 뭐냐면요. 히브리 방언은 그 당시에는 아람어예요. En ese tiempo, el dialecto hebreo es un dialecto es un dialecto galileo del arameo. Y la mayoría de la gente en aquel tiempo hablaban arameo, 사람들은 히브리어를 썼고 성경을 읽을 mientras 때는 que los 히브리어로 eruditos 읽었고, hablaban en hebreo 읽으셨던 y leían la Biblia, 학교에서는 y leían la Biblia hebrea. 근데 일상생활할 때 Y Jesús también leyó la Biblia que estaba en hebreo. 방언은 뭐냐면 예수님이 갈릴리 Pero el lenguaje que la mayoría de la gente hablaba, la gente común, 사투리 y hablaban en arameo. 한국을 말하면 뭐 전라도 사투리, 경상도 사투리, 아니면 뭐 저희 어머니는 황해도 Es como en Corea, hay diferentes dialectos. Jesús aquí también estaba hablando en un dialecto hebreo, 정확하게 de una forma en que si él hablaba, usted sabía que él era Jesús, porque él tenía un dialecto específico en hebreo. Entonces todo el que escuchara esa voz, sabían que era Jesús, sabían inmediatamente que era Jesús el que estaba hablando, porque él tenía ese dialecto en hebreo cuando hablaba. Este era el dialecto que él tenía que habló cuando habló con Saulo. 영이신 하나님으로만 딱 가셨다. 그게 아닙니다. 하늘에서도 Por eso podemos ver aquí 몸이 없더라도 que Jesús, aunque físicamente no estaba ahí, no estaba en la carne, que aún estando en el cielo, él está hablando en un dialecto hebreo. No es solamente un espíritu que está lejos. Jesús, quien fue crucificado, quien murió, que moró con nosotros aquí en la tierra, es ese mismo Jesús que está allí, 고린도전서 que está allá en el cielo. Pablo entonces se encontró con Jesús. 예수님이 부활하신 후에 40일 동안 이 땅에서 그 부활하신 모습으로 나타나셨다. Cuando ustedes ven, 500명의 형제들에게도 나타났고 cuando ustedes van a Primera de Corintios 15:18, 15:8, perdón, Primera de Corintios 15:8, habla de cómo Jesús, quien fue resucitado, apareció. Cómo Jesús el resucitado apareció. 하나님이 Es muy, muy interesante. 그다음에 두 번째로는 Entonces, así fue como Dios se le apareció a Pablo, como lo acabamos de ver. 이사야에게 나타나신 Segundo, vamos a ver al Dios que se apareció a Isaías, el Dios que apareció a Isaías. 그 이사야에게 나타나신 하나님 내용이 이사야 6장에 나와 있죠. Podemos ver esto en Isaías 6, cuando Dios apareció a Isaías. Dios vino a darle a Isaías su llamado como profeta. 이방인의 사도로 부르셔서 그 소명을 주시라고 나타나신 거죠. 그러니까 Él vino delante de Eliseas, enfrente de Eliseo, para darle su llamado como profeta. 이사야 6장 9절에서 10절 말씀 보시면 Si vamos a Isaías 6, del 9 al 10, 강팍한 이스라엘 백성 este es el llamado que Dios le hizo a Isaías. 않는 그 이스라엘 Y el- 백성들한테 가서
Dios quería que Isaías fuera al pueblo que no creía, al pueblo incrédulo, y que le dijo Dios a Elías que quisiera qué, y él le dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad, pero no comprendáis. Hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos. 너희들 들어도 깨닫지 못하고 Dios básicamente está hablando 마음이 완전히 닫힐 거다. de un juicio, 심판의 말씀을 전하라고. de un juicio que va a llegar sobre los israelitas que no están obedeciendo y que no creen en Dios. Dios le dijo a Isaías que le dijera estas cosas al pueblo, que no iban a ver y no iban a entender, que aun viendo no iban a entender. 이 말씀을 이사야 선지자에게 주셨어요. 그러니까 남은 자만 보고 Entonces solo el remanente puede ver y puede oír a Jesús. Solo ellos pueden entender en el corazón. 이루어지고 있는 거예요. 그래서 예수님이 이스라엘 땅에 왔지만 이스라엘 백성들 다 마음이 강팍해서 Aunque Jesús vino a la tierra, 말씀 듣고도 깨닫지 못했죠. los discípulos no sabían que Él era el verdadero Mesías, ¿verdad? Aún los israelitas, aún escuchando a Jesús, sus sermones, sus milagros, aún así no creyeron, vieron, mas no entendieron, no creyeron y lo crucificaron. 본문 내용에서. 근데 그게 어떻게 나오냐면요. 그 사도행전 9장 7절 오늘 본문 말씀 보시면 Y Pablo fue el único que pudo ver y escuchar a Jesús. Si vamos a Hechos 9, versículo 7, dice, los hombres que viajaban con él se quedaron sin habla, escuchando la voz, pero sin ver a nadie. 보지는 아무것도 못 봤대요. Este versículo dice que escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Y luego si vemos más abajo, en el capítulo 22, versículo 9, es diferente. Dice, y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no entendieron la voz del que me hablaba. 그러니까는 이 두 기록이 좀 상반된 것처럼 보이지만요. 사실 그게 아닙니다. 이 두 내용의 뜻은 뭐냐면요. Estas dos cosas se contradicen la una con la otra. Pareciera que se contradicen, pero es lo mismo. Lo que está diciendo es que aunque vieron la luz, no sabían quién era. Ellos vieron una luz, pero no sabían exactamente qué era, qué había detrás de aquella luz. Escucharon el sonido, pero no entendieron ese sonido, no entendieron esa voz. Escucharon la voz, mas no la entendieron, no la pudieron entender. Si vemos estos dos versículos juntos, si los juntamos, nos podemos dar cuenta que Pablo vio claramente y lo escuchó y lo entendió. Él vio, él sabía que era Dios, él escuchó y entendió lo que Dios le estaba tratando de decir, o lo que Jesús le estaba tratando de decir. Mientras que los otros no pudieron entender. No pudieron entender lo que estaban viendo ni lo que estaban escuchando. Pero Pablo vio claramente y lo escuchó y lo entendió porque Dios le permitió ver, escuchar y entender. Podemos ver en Juan 12, 28 al 29, dice, 하늘에서 음성이 그랬잖아요. 예수님한테 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하신데 곁에 서서 들은 무리는 우레가 울었다고도 하며 또 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí la oyó. Decían que había sido un trueno y otros decían, un ángel le ha hablado. En esta escritura podemos ver a Juan. Juan escuchó y entendió, pero la gente que estaba alrededor solo escucharon un trueno, no supieron lo que estaba pasando. Y si vamos más allá, en Apocalipsis 10:4, ¿qué hizo el apóstol Juan? Cuando él escuchó los 7 truenos, él comenzó a escribir. Usted no puede escribir un trueno, pero el apóstol Juan, él escuchó los 7 truenos, él escuchó los truenos y comenzó a escribir. O sea que Juan no escuchó un trueno, él escuchó a Dios hablándole y él estaba escribiendo lo que se estaba hablando a través de aquel trueno. ¿Y cuál es
¿Cuál fue el resultado de los israelitas no poder ver y entender a Jesús? Lo crucificaron. Por eso es que Dios vino a Isaías y le dio aquel llamado de que fuera a los israelitas y les dijera eso, que ese iba a ser su juicio. 그다음에 세 번째로는 다니엘에게 나타나신 하나님이 Y luego tercero, 바울에게도 vamos a ver el Dios que se apareció a Daniel, el Dios que se apareció a Daniel. 다니엘에게는 뭐 한 번만이 아니죠. 다니엘 10장에 Dios apareció a Daniel muchas veces, no solamente una vez. 다니엘 7장 13절에서 14절의 내용을 Yo prediqué acerca de esto basados en Daniel 10 antes. Yo he predicado antes, pero hoy me voy a enfocar en Daniel 7. 내가 또 밤 이상 중에 Si vamos a Daniel 7, del 13 al 14, dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Y subió al anciano de días y fue presentado delante de él y se le dio el dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y hombres de todos los idiomas le sirvieran. 그 권세는 영원한 권세라. Su idioma es un dominio eterno que no pasará y su reino es uno que no será destruido. 옛적부터 항상 계신 분이 계셨어요. 보좌에 앉아 계셨어요. 하나님이. Podemos ver 그런데 aquí 인자 같은 이가 있습니다. que hubo uno que siempre estuvo allí, 하나님 예수님 el anciano de días, y ese es Dios, ¿verdad? 근데 지금 Dios 하는 것처럼 하나님과 Es una 예수님이 persona, es un ser. 그럼 뭘 주고 받으셨어요? 인자 같은 이가 옛적부터 항상 계신 하나님 앞에 나왔더니 나라와 권세를 Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es el Dios Trino. 그것을 다니엘이 본 거잖아요. 그런데 Daniel vio 18절 가니까 지극히 높으신 자의 a Dios dando su gloria y su reino a su pueblo, a su gente. 그 누름이 Y luego si miramos 영원하고 영원하리. a Daniel 7:18 dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. 나라를 받았다. Aquí 그래서 이 맥락에서 사도 바울은 지금 dice, los santos del Altísimo recibirán el reino. 같은 내용을 깨닫게 된 것이죠. 그게 뭐냐면 교회와 하나이신 En el otro capítulo, Dios estaba dando su reino a su Hijo. 교회와 하나 Y luego en Daniel 7:18, los santos lo recibirán, ellos recibirán el reino. En otras palabras, 예수님과 교회, 예수님과 그들의 백성들, 예수님과 성도는 하나라는 거예요. Dios y los santos, Dios y la iglesia son un solo cuerpo. 나라를 받았는데 성도가 받았대요. 왜냐면 하나니까. 근데 사도 바울에게는 어떻게 그게 나타났냐 하면은 사도행전 9장 4절 말씀 보니까 Si el Hijo de Dios recibe el reino, los santos también reciben el reino, porque los santos y Dios son un cuerpo. Recuerdan en Hechos 9:4 dice, Saulo, ¿por qué me persiguen? Jesús preguntó. 교회를 Y 핍박하는 Pablo, 예수님은 지금 나를 핍박했다. Él entendió, 그러니까는 교회 lo que él 예수님은 entendió fue, 교회가 자기 자신이라는 yo perseguía a la iglesia, sin embargo Jesús me está diciendo, ¿por qué me persiguen? Pablo entendió que al él perseguir la iglesia, estaba persiguiendo a Jesús, a Dios. 그게 바울 신학자들이 모두가 다 똑같이 하는 말이 그거예요. 바울의 신학은 다메섹 도상에서 완벽하게 정립이 된 거예요. 그래서 사울은 어떤 사람이었어요? 바리새인이었잖아요. 그러니까는 예수님 만나기 전에 성경을 연구 많이 한 사람입니다. Pablo 그런데 mataba a los creyentes, encarcelaba a los creyentes. 성경 전체가 다 예수님 한 분 증거하는 거잖아요. 그것만 모르고 딴 건 다 알았던 거죠. 근데 예수님을 딱 만나니까 자기가 여태까지 Pero Pablo no había entendido todavía que la Biblia misma era Dios. 그래가지고 거기서부터 Cuando él estaba en Damasco, 이 여기서도 él pudo confirmar 하나시구나라는 것을 깨달아서 그가 거기서부터 todo lo que había escuchado de Jesús y de sus enseñanzas. Él entendió que Dios es uno con la iglesia. 제 각 부분이다. Si vamos a 1 de Corintios 12:27, dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él.
nosotros somos un cuerpo de Cristo. Todos nosotros formamos este cuerpo. 아니 왜 머리로 안 하고 손으로 해? 머리가 한다고 그랬는데. Digamos que entonces que la cabeza quiere hacer algo, 그거는 이 몸이 다 하는 거잖아요. 그분이 pero la mano quiere hacer otra cosa diferente. No funciona de esa forma. Si la cabeza quiere hacer algo, entonces la mano tiene que seguir. La mano sigue, ¿verdad? 근데 그게 Es lo mismo con nosotros. Nosotros formamos el cuerpo de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. 인자가 받았는데 결국은 성도가 받는다 그랬죠. 심판은 누가 하나요? Entonces el Hijo del Hombre recibirá el reino, pero los santos también recibirán el reino. 또 인자 Y si vamos a Juan 5:27, dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. 심판하는 권세를 주셨대. Dios le dio 고린도전서 6장 2절에 Dios le dio al Hijo del Hombre la autoridad para juzgar. 것을 너희가 알지 못하느냐. Y luego si vamos a 1 Corintios 6:2, dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? En el tiempo del fin, aquí dice que los santos también van a juzgar al mundo. Sabemos claramente que el Hijo del Hombre juzgará, ¿verdad? Pero también dice, en un verso diferente aquí en la Biblia, aquí en otro versículo, dice que los santos juzgarán también. Entonces, ¿qué significa esto? Está diciendo que Dios juzgará a través de la iglesia. Él usará la iglesia para juzgar. ¿Por qué? Porque Dios y la iglesia son un cuerpo. Y la iglesia, los santos forman la iglesia. Los santos son un cuerpo de Cristo. Un cuerpo que forma la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo con Cristo. 바울에게 나타나셨죠. Cuarto, el Dios que apareció a Ezequiel. El Dios que apareció a Ezequiel, si vamos a Ezequiel 1:28, dice, 영광의 형상이 como la apariencia de arco iris en las nubes en un día lluvioso, así era la apariencia del resplandor circundante. 하나님의 영광을 받습니다. ¿Cuál? 그래서 이 에스겔 선지자가 본 Tal era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Ezequiel vio 바울이 esa apariencia de un arco iris en un día lluvioso y era la apariencia del resplendor de Dios. Él vio la gloria de Dios. 궁창 아래는 날개를 이렇게 펴고 있는 그룹들이 있었습니다. 바퀴 있고 이렇게 네 그룹이 있었죠. 근데 궁창 위에는 뭐가 있었어요? 이렇게 보좌가 있었죠. Este es el cielo, este es el firmamento, este es el cielo. 보좌가 있어서 그 보좌 위에 하나님 Y aquí hay una silla. 사람의 모습이었다 그랬죠. 근데 사도 바울이 Y la Biblia dice 왜? que este tenía la apariencia de hombre. 예수님이 이제 나타난 거예요. 그러니까 에스겔이 본 모습은 예수님이 Básicamente ese era Jesús. Ezequiel 하나님 아버지를 모시고 운반하는 그런 모습으로 이 땅에 오셨잖아요. 근데 십자가 부활 승천하신 후에는 이제 그 보좌 가운데 앉아 계시고 Ezequiel estaba viendo 나타나시고 los querubines que estaban mirando hacia el trono que estaba por encima. 그리고 사도 바울을 지금 너도 이 중에 하나 들어와서 일해라 부르시는 겁니다. 지금. 그러니까 그 하늘에서 El apóstol Pablo lo llamó, Dios lo llamó y le dijo, porque tú también vas a ser mi discípulo 그러니까는 에스겔에게 나타났어요. y eventualmente estarás sentado en el trono conmigo. 에스겔에게는 그럼 왜 나타났어요? 역시 소명을 주시러 나타나셨죠. Porque entonces Dios apareció ante Ezequiel para hacerle el llamado. 에스겔에게 그가 내게 이르시되 인자야 일어서라. Dice en Ezequiel 2 del 1 al 2. Este versículo es muy similar al de Pablo. Dice, entonces me dijo, hijo de hombre, ponte de pie para que pueda hablar contigo. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie y le oí hablarme. Y luego, para Pablo, si vemos en Hechos 9:17, dice, entonces Ananías salió, entró a la casa y después de imponerle las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobras la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Hechos
26, 15 al 16. Yo soy Jesús al que tú persigues, levántate y ponte en pie. Muy similar, estos versículos son similares de cómo apareció Dios a Ezequiel. Es lo mismo a como apareció a Pablo. Le dijo, levántate, ponte de pie, y el Espíritu entró en ellos. Entonces los puntos comunes entre Ezequiel y Pablo es el Espíritu Santo y el templo. El Espíritu Santo y el templo. 에스겔이 본 성령은 뭐냐? 지금 하나님의 영이 에스겔 안에 들어와서 일어서게 하고 하나님의 뜻을 순종하게 El 했잖아요. Espíritu de Dios entró a Ezequiel y él pudo estar de pie, ¿verdad? Y cumplir con su llamado. 집단 이스라엘에게 일어날 것이다라고 보여주셨죠. 이게 에스겔 37장 14절에 이게 그 마른 뼈의 환상이잖아요. En Ezequiel 37:14 하나님이 영이 들어가니까 살아났죠. 내가 또 내 신을 너희 속에 두어 dice, pondré mi espíritu dentro de ti y cobrarás vida, y te colocaré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Los huesos secos recobraron vida porque el Espíritu de Dios entró en ellos. El Señor estaba hablando a los huesos secos. Esto estaba testificando que Dios iba a hacer lo mismo con los otros para que ellos recobraran vida. Pero ¿qué significa recobrar vida? Si vamos a Ezequiel 36:27, dice, pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y tendrás cuidado de observar mis ordenanzas. 살리는 영이라는 것은 뭐냐면요. 1차적으로 가장 중요한 게 뭐냐? 죄를 이기고 말씀을 지키는 Dar vida significa vencer el pecado y guardar la palabra. 왜냐면 사망이 Eso es lo 왜 que 들어왔어요? ese es el propósito del Espíritu Santo, es dar vida. 그러니까 죄를 없애면 사망도 없어진다. Porque hubo muerte por el 하나님의 pecado. 말씀을 지키면 Sin pecado no hay muerte. 그러니까 살리는 영의 역사는 Pero si usted tiene la palabra, si tiene el Espíritu Santo, usted vence el pecado, ya no hay más muerte. 말씀을 지키며 살아갈 Usted está vivo, ha recobrado vida y vida en usted. 근데 사도 바울도 똑같은 그 내용을 Dios está diciendo que Él va a permitir esta obra en nosotros. 선지자는 결국 하나님의 영이 임해서 이렇게 Él está diciendo que va a permitir esto a 살리는 Ezequiel. 영을 받은 백성들이 En Ezequiel 뭐냐? 36:27. 그분들이 바로 에스겔 성전이다라는 것을 증거하고 있는 거예요. Y este tipo de santos, los que guardan la palabra, los que tienen el Espíritu Santo y están vivos, han vencido el pecado, estos son los santos 이 전을 que son el templo de Ezequiel. Este tipo de santos son el templo de Ezequiel. En Ezequiel 43 del 10 al 11 dice, en cuanto a ti, hijo de hombre, describe el templo de la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y que midan el plan. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, dales a conocer el diseño de la casa, su estructura, sus salidas, sus entradas y todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Y escríbalo delante de sus ojos para que observen todo su diseño, todo su designio y todos sus estatutos y los 에스겔 cumplan. 성전의 모습을 그 Miren 청사진을, aquí, 그 형태를 보이고 그다음에 todos los diseños de la casa, la estructura, las salidas, sus entradas, sus diseños, sus estatutos, sus leyes. ¿Qué dice aquí? Dios está diciendo que lo hagamos, que los hagamos, que los midamos, que los observemos todo el diseño, todos los estatutos, todo lo de la casa y las hagamos 식양이란 뜻이 y los observemos para que los observen todos. 또는 폼, 형태, 모습 그런 뜻입니다. 그러니까 이 지켜 행하라라고 나와 있으니까 이게 Para que los hacerlos significa ponerlo en acción, 성전은 에스겔 성전은 tener esa imagen. 백성들이 모여져서 이루어는 Este es el diseño de los santos 벽돌을 que guardan la palabra de Dios 하나님 말씀을 지키는 성전들을 쌓아서 짓는 성전이 y guardan toda la estructura, los diseños, todo lo del templo de Ezequiel. 바울도 똑같이 말씀하고 있어요. Y el apóstol Pablo también dice lo mismo. 2장 1절 시작이 En Efesios 2, versículo 1 dice, y estabas muerto en tus delitos y pecados. 죽었던 우리를 성령을 주셔서 살리셨다는 거예요.
5절에 또 나와 있죠. Jesús, quien murió por nuestros pecados, nos envió el Espíritu Santo y al recibir el Espíritu Santo 이제 결론 끝부분에 ya- 뭐라고 나와 있냐면요. ya no estamos muertos, ya estamos vivos. 너희는 지금 살림을 받은 너희예요. 너희는 사도들과 Por eso dice Efesios 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo, y Efesios 2:20-22, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio estando encajado va creciendo para convertirse en un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 함께 지어져 간다는 거예요. 우리가 성령 살리는 Van encajando juntos nosotros los espíritus, nosotros los que vencemos el pecado, vencemos la muerte, que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros somos los santos que estamos trabajando juntos, encajando juntos, creciendo, convirtiéndonos en este templo, todos juntos. Podemos ver que Ezequiel dice esto y luego el apóstol Pablo también dice lo mismo. ¿Qué significa esto para nosotros? Nosotros tenemos que ser así, tenemos que ser esa clase de santos que están trabajando juntos para edificar este templo de Ezequiel. ¿Y cuándo se cumple esto? En Romanos 8, del 10 al 11, dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, está hablando del Espíritu Santo, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vosotros, a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Entonces, levantarse de la muerte quiere decir que nos da vida a nuestro cuerpo mortal a través del Espíritu de Dios. Y eso va a suceder. ¿Y eso va a suceder cuando? En el tiempo del fin. Entonces, todos aquellos que creen, que guardan la palabra, que vencen el pecado, ellos son los que son el templo de Ezequiel. Ellos son el templo de Ezequiel. ¿Cuál es la conclusión entonces? Pablo se encontró con el Señor que es uno con la iglesia, con el Señor que es uno con la iglesia. Aún cuando Jesús resucitó, Él no está ausente, Él está aquí en nosotros, con nosotros en la iglesia. Entonces, el trabajo final de la historia de la redención se completará con la iglesia. Porque Cristo trabaja en nosotros para que nosotros podamos cumplir esta historia redentora. Entonces Cristo trabajará en nosotros para poder cumplir, finalizar la obra final de la historia redentora. ¿Qué significa eso? Que el juicio también vendrá por la iglesia. Cuando estemos listos, cuando la iglesia está lista, la iglesia juzgará, traerá juicio sobre el mundo. Entonces, la obra de la segunda venida se cumplirá por los santos, por la iglesia. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Tenemos que cumplir esta historia redentora. Y Dios está diciendo, yo lo hice. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros y cuando el Espíritu de Dios nos llena, vamos a poder cumplir esta obra final. Recuerda que leímos en Ezequiel que tenemos que sentirnos avergonzados cuando vemos nuestras iniquidades. Tenemos que romper nuestros vestidos, rasgarlos. Solamente entonces la gracia de Dios nos va a permitir vivir cuando llegamos a ese punto de avergonzarnos. Entonces, a través de esta cuaresma, arrepentámonos de nuestros pecados para que podamos cumplir esta historia redentora. Todos juntos, oremos. Padre Dios, tú que eres un Dios de amor y de gracia, te damos muchas gracias.
이 마지막 때에 A través del Dios que apareció a Pablo, hemos aprendido que tú eres el Dios con el cual nos vamos a encontrar en el tiempo del fin. Y te damos gracias por permitir esta obra en nosotros. Padre, tú que siempre cumples en nosotros todas las cosas, te pido que nos des la gracia para poder ser exitosos, para poder triunfar y guardar la palabra, para que en el tiempo del fin nosotros podamos ser el templo de Ezequiel que cumple el trabajo final de la historia de la redención. Que cada miembro de la familia esté lleno de tu espíritu, para que toda tiniebla desaparezca a través de tu luz, que podamos estar llenos de tu palabra, para que nuestras oraciones sean contestadas, sean escuchadas. Te damos gracias por toda la gracia que derramas por sobre nosotros y las bendiciones que derramas sobre nosotros. Y queremos darte esta pequeña ofrenda y al dar con un corazón alegre, oro que tú nos bendigas aún más, 10 veces más. Y oramos que nuestras peticiones sean contestadas a través de tu gracia y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios con nuestro aplauso.